Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una sesión más que por la gracia del Señor llega a ustedes a través de su canal de formación litúrgica católica, Misterio de Fe. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho. También visitar nuestros otros dos canales en el ámbito de la espiritualidad católica, nuestro canal Santo Debo Ser, y en el ámbito de la formación doctrinal, tienen nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo. Pueden de igual manera seguirnos a través del Facebook como @WalterFajardo20 y escucharnos en Spotify. También les invitamos a colaborar con nuestra comunidad formativa mediante su aporte económico si ustedes lo tienen a bien. La descripción de todo lo que les he mencionado la encuentra en cada uno de nuestros videos. Vamos pues a ponernos en la presencia del Señor para poder realizar la sesión formativa de este día. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, adoramos, alabamos, glorificamos y te damos gracias por todo el bien que nos haces, porque nos permites reunirnos una vez más para continuar nuestra formación litúrgica. Ponemos en tus manos todo lo que compartimos en esta comunidad, para que todo cuanto hagamos te tenga a ti como a su fuente y tienda a ti como a su único fin. Que nuestra Madre, la Reina del Cielo, María Santísima, con sus ruegos, los de su esposo San José, de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para vivir cristianamente en nuestra vida, y que todo cuanto hagamos te glorifique a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, et libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sine ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, a lo largo de estas distintas sesiones hemos tratado contenidos diversos en el ámbito de la temática sobre el pan y el vino eucarístico, introduciendo en la primera sesión todo el contenido que tiene que ver desde los libros litúrgicos, especialmente el misal romano y algunos documentos de la Iglesia, para con posterioridad tocar el tema de los casos especiales de las personas que padecen alcoholismo o que tienen algún problema con la celiaquía. También tuvimos, por la gracia de Dios, con nosotros a un monje ortodoxo, el padre Christopher Nersisian, que compartió con nosotros su óptica como cristiano oriental, especialmente unido a la Iglesia ortodoxa, en cuanto al uso del pan con levadura para sus celebraciones. En la sesión anterior tocamos un poco el tema del pan y el vino desde la óptica del derecho canónico, para ver qué dice el libro de la ley de la Iglesia sobre este tema particular, y hablamos de algunas prácticas tradicionales sobre la bendición que reciben algunos panes que también se presentan en la Iglesia. Hoy queremos concluir esta temática, espero en Dios que nos dé tiempo, tocando otros puntitos para consolidar los conocimientos que tenemos. Vamos a tocar una temática desde la Enciclopedia Católica de Así Prensa, titulada Panes
de altar, para que nos demos cuenta algunos matices más que hay que considerar sobre este punto. Ya hemos hablado tanto y miren que aún no terminamos de abordarlo todo. Siempre queda algo nuevo por conocer en cada sesión. El pan es uno de los dos elementos absolutamente necesarios para el sacrificio de la Eucaristía. No se puede determinar a partir del texto sagrado si Cristo usó el pan de mesa común o algún otro pan especialmente preparado para la ocasión. Ya mirábamos que existen distintas versiones, unas tienden a parecer pan fermentado y otras pan ácido. En la iglesia occidental, los panes de altar eran probablemente redondos. Investigaciones arqueológicas demuestran esto a partir de las imágenes encontradas en las catacumbas. Y el Papa San Seferino llama a los panes de altar coronam sibeoblatan sferice figure, ¿verdad? Que tiene esta forma esférica, redonda. En las iglesias orientales son redondos o a veces cuadrados, como las imágenes que pudimos contemplar en su momento en la exposición del monje ortodoxo. Anteriormente, eran los laicos los que presentaban la harina para hacer los panes. En la iglesia oriental, los panes eran hechos por vírgenes consagradas. Recuerden que ha existido siempre en la iglesia esta orden que no ha cesado hasta nuestros días, la orden de las vírgenes consagradas, como está también el orden de las viudas, ¿verdad? El orden de las vírgenes consagradas y el orden de las viudas son antiquísimos en la iglesia. Muchos de estos incluso antes que se originaran todas las órdenes religiosas que conocemos hoy en día. Entonces en la iglesia oriental son las vírgenes consagradas quienes preferentemente preparaban el pan para la Eucaristía. En Occidente eran los sacerdotes y clérigos, ¿verdad? Los sacerdotes y clérigos quienes preparaban el pan para la Eucaristía. Esta costumbre todavía está en boga en la iglesia de Armenia. Entre los armenios son ellos los que preparan, los sacerdotes y clérigos, los panes utilizados para la divina liturgia. La prueba documentada más antigua de que los panes de altar se hacían con obleas delgadas es la explicación que dio el cardenal Humberto, legado de San León IX, a Miguel Ceruliano, patriarca de Constantinopla. Recuerden que este patriarca precisamente es el que va a ocasionar el cisma de Oriente, el llamado cisma de Oriente ya por el 1054. Entonces el legado pontificio, este cardenal, le dirigió unas palabras y por ahí también se toma información de que eran como obleas los panes. Decía en las palabras allá por el siglo XI, que estas obleas eran a veces muy grandes, de modo que se rompían en pedazos pequeños para la comunión de los laicos. De ahí la palabra partícula, una pequeña parte de esa oblea grande era la que se le daba a los fieles, y de ahí pues que recibiera este nombre. La hostia pequeña se le llama partícula en la iglesia. De ahí la palabra partícula para la hostia pequeña que se utiliza. Pero las muy pequeñas se utilizaban cuando solo el celebrante comulgaba. Entonces, si había obleas pequeñas, hostias pequeñas en forma de oblea, pues esas cuando celebraba él solo, el sacerdote, pues con esa consagraba, pues para que no consagrara el montón de pan y luego quien se comía todo el cuerpo de nuestro Señor. Ahora aquí dice unas cuestiones que me parecen importantes este artículo de la Enciclopedia Católica. Para una consagración válida, las hostias deben ser, según la tradición de la Iglesia, deben ser hechas de harina de trigo, mezcladas con agua natural pura, horneadas en un horno o entre dos moldes de hierro caliente y que no estén dañadas. Estas son las condiciones, ¿verdad?, que ponía el antiguo misal romano hablando sobre los defectos que podía tener el pan para considerarlo válido para la consagración. Entonces son como ustedes lo han visto, 4 condiciones: el trigo, el agua pura, que sea horneado y que no esté dañada la hostia, que no esté partida antes de la consagración ni nada de esto. Si la hostia no está hecha de harina de trigo o está mezclada con harina de otro tipo,
incluso en cantidad que no pueda ser llamado pan de trigo, no puede ser utilizada para la consagración. Si se usa agua destilada en vez de agua natural, la consagración se vuelve de validez dudosa. Entonces, de validez dudosa es lo que dice la tradición, porque preferentemente es el agua natural. Si la hostia ha comenzado a dañarse, sería una ofensa grave usarla, pero se consideraría materia válida. Y suele pasar. A veces cuando los sacristanes no tienen cuidado y abren las bolsas de hostias que vienen en los paquetes por miles y simplemente sin colocarlas adecuadamente en el copón, echan un puño en un copón, se puede ir más de alguna que esté algo partida, pero igual, cuando el sacerdote consagra, se va a hacer presente Cristo, ¿verdad? No es una materia apropiada, se consideraría una ofensa grave, dice la Enciclopedia Católica, utilizarla, pero al final sí se consideraría materia válida porque ha cumplido los otros requisitos. Para una consagración lícita, ahora miremos lícita, es decir, según la ley, aunque haya materia válida, a veces puede ser una consagración ilícita. Por ejemplo, si un sacerdote fuese degradado el estado laical, él tiene el poder. Si él consagra el pan y el vino, las materias son válidas. Pero el acto que va a realizar el sacerdote es ilícito, porque la iglesia le prohíbe, ahora en su estado como laico, poder realizar la consagración. Entonces, miremos lo de la licitud. Para una consagración lícita, el pan debe ser sin levadura en la iglesia occidental, pero con levadura en la iglesia de Oriente, excepto entre los maronitas, los armenios y en las iglesias de Jerusalén y Alejandría, donde usan, aunque son iglesias orientales, usan también pan sin levadura. Se los repito, los maronitas, los armenios y las iglesias de Jerusalén y Alejandría utilizan también el pan sin levadura. Es probable que Cristo usase pan sin levadura en la institución de la Sagrada Eucaristía, porque a los judíos no se les permitía tener pan con levadura en sus casas en los días de los panes ácimos, durante los cuales se celebraba la Pascua. Algunos autores opinan que hasta el siglo X, tanto en la iglesia de Oriente como en Occidente, usaban pan con levadura. Algunos autores, escuchen bien, opinan que hasta el siglo X, imagínense cuánto, los primeros 1000 años, tanto en la iglesia de Oriente como en Occidente, se usaba pan con levadura. Mientras que otros sostienen que el pan sin levadura se utilizaba desde el principio en la iglesia de Occidente. Sin embargo, otros afirman que se usaba el pan con o sin levadura indistintamente. Tenemos las tres posturas. Una con levadura, otra sin levadura y otra intermedio, que se usaban indistintamente. La cuestión es que siempre se ha usado el pan de trigo, pero el matiz está en la levadura. Santo Tomás de Aquino sostiene que en principio, tanto en Oriente como en Occidente, se utilizaba el pan sin levadura. Que cuando surgió la secta de los ebionitas, una secta también antigua, en el siglo II, que negaban la divinidad y el nacimiento virginal de Cristo, y se aferraban a la observancia de la ley judaica, y que tenían por apóstata incluso al apóstol San Pablo, y solo reconocían el Evangelio según San Mateo, que tiene una versión escrita en arameo en su original. Entonces, cuando surgió esta secta de los ebionitas, que deseaban que la ley mosaica fuese obligatoria para todos los conversos, se utilizaba pan con levadura para distinguirse de los ebionitas. Los ebionitas, como observaban tan estrictamente la ley judía, entonces utilizaban preferentemente el pan sin levadura. Los cristianos, para irse diferenciando un poco de esta secta, entonces dice, bueno, ellos lo quieren usar sin levadura, pues nosotros lo vamos a usar con levadura, para hacer esta distinción. Es lo que sostiene Santo Tomás. Y cuando esta herejía se extinguió, los latinos comenzaron de nuevo a usar panes sin levadura, pero los griegos retuvieron el uso del pan fermentado. Entonces aquí es donde los historiadores, al final de cuentas, se hacen bolas, como decimos, porque unos y otros opinan distintos y para unos y otros hay materia histórica de sobra que permita sustentar sus argumentos. El pan con levadura se puede utilizar también en la iglesia latina, en casos muy especialísimos, como ya se mencionó. Si después de la consagración el celebrante advierte
advierte del hecho de que la hostia ante él tiene algún defecto sustancial y que en ese momento no se puede conseguir otro que no sea pan con levadura, entonces podría hacerlo en ese caso muy, muy particular. ¿Verdad? Que se dará cuenta que las únicas hostias que están ahí, con las que se va a hacer la celebración, pongámosle en tiempo de persecución, 10 la noche de la Pascua, ya se habían preparado todo y se dan cuenta de que este pan tenía algún defecto, estaba corrompido por X o Y razón y no se pudiera utilizar. Sería en ese caso extremo lícito el que pudiera utilizar pan de trigo con levadura para la consagración. Se nos pone este ejemplo en la Enciclopedia Católica. Un sacerdote latino que viaje por Oriente, en los lugares donde no hay iglesia de su rito y no puede encontrar pan sin levadura, puede consagrar el pan con levadura en casos muy extremos. Un sacerdote griego, por ejemplo, que viaja a Occidente en circunstancias similares, decir que él consagre pan con levadura y no encuentre viajando aquí en Occidente, entonces puede lícitamente celebrar con pan sin levadura, es decir, panásimo. También, para que haya una consagración lícita, las hostias deben haber sido hechas recientemente, que no sean muy viejas, por lo mismo el peligro de corrupción que tienen estos alimentos, ¿verdad? Que pueden engusanarse o algún otro defecto por ahí, enmohecerse. Las rúbricas no especifican el término recientes al hablar de las hostias, no da una temporalidad. En Roma, los que hornean los panes de altar están obligados a hacer declaración jurada, era así antes la costumbre, una declaración jurada solemne de que no venderán panes de más de 15 días para utilizarse en la misa. Y San Carlos Borromeo, mediante un estatuto del Cuarto Sínodo de Milán, prescribe que las hostias de más de 20 días no se deben utilizar en la celebración de la misa. En la práctica, por lo tanto, no se deben utilizar las que tengan más de 3 semanas. Eso sería lo ideal, para que el pan pues esté fresco, la gente al degustar la hostia, porque sigue sintiendo el sabor como pan, pues sienta un sabor agradable, ¿verdad? Al entrar la hostia en su boca. Esos detalles la iglesia siempre los ha cuidado. Ahora es que se ha perdido ese estima, ese cuidado, ese cariño, ese detalle con la hostia. Deben ser de forma redonda y no estar rotas. En la iglesia no se usan panes cuadrados. Nuestra tradición es redondo, por el gran significado del círculo, sin principio ni fin, representa la eternidad. Deben estas hostias también estar limpias y sin defecto, de una capa fina y de un tamaño confortable a la costumbre habitual de la iglesia latina. En Roma las hostias grandes son de alrededor de 3 1/5 pulgadas de diámetro. En otros lugares son más pequeñas, aquí va a haber una variación. Pero deben ser por lo menos de 2 pulgadas y 3/4 de pulgada en diámetro. Las hostias pequeñas para la comunión de los laicos deben ser de aproximadamente 1 2/5 partes pulgadas de diámetro. Era la costumbre hasta eso. Miren cómo regulaba la iglesia los tamaños de la hostia para que fuera cómodo, que el sacerdote la pudiera agarrar y pudiera darla en la boca del fiel sin necesidad de tocar la lengua, etcétera. Todos estos detalles tenían su razón de ser, queridos hermanos. Cuando no se puede obtener una hostia grande, también se puede celebrar la misa en privado con una hostia pequeña. En casos de necesidad tales como permitir que las personas cumplan con el precepto de participar en misa o administrar el viático, también se puede celebrar la misa con una hostia pequeña. Pero como dicen los liturgistas, se les debe advertir a los fieles para evitar el escándalo. Antes la gente era muy sensible en estas cosas, ahora la gente no le toma importancia. Pero se cuidaba hasta que el sacerdote consagrara con una hostia grande para que los fieles realmente pudieran ver que se estaba consagrando el pan, ¿verdad? Que no era una simulación, que hubiese ese fraccionamiento de la hostia grande que permitiera que otros fieles tomaran parte de esa comunión también como símbolo de esa unidad de la iglesia y comunión de la iglesia, como se hace hasta hoy en día. El sacerdote parte la hostia grande, toma una fracción para sí y el resto se la da a la asamblea de los fieles. Unos 2 o 3 fieles podrán comulgar de esa hostia, pero ya se simboliza este hecho de la comunión. Por regla general,
la imagen de Cristo crucificado debe estar impresa en la hostia grande. Esa es la regla general, según la Sagrada Congregación de Rito, que en su momento sacó este documento el 24 de abril de 1834. Pero también se pueden adoptar el monograma del Santo Nombre de Jesús o el Sagrado Corazón de Jesús. Pero estos signos eucarísticos son los que están permitidos según la Sagrada Congregación de Ritos. Ponerle estos dibujos a la hostia grande. Cristo crucificado, el monograma de Jesús, IHS, que realmente son las 3 letras griegas del nombre de Jesús, Iota, Epsilon, Sigma, y el Sagrado Corazón. También son los símbolos propios que puede tener esta hostia. Los panes de altar asumían diferentes nombres de acuerdo a si se hacían referencia a la Eucaristía como sacramento o como sacrificio. Se le llamaba pan, don, mesa incluso. Estos aludirían más a la Eucaristía como sacramento, el pan por el que se da gracia, el cual fue instituido para alimento de nuestra alma. Por otro lado, se le llamaba también al pan como oblación, víctima, hostias, términos que aluden al sentido sacrificial de la misa. Los 6 términos son válidos, solo que dependiendo de cómo estemos hablando, de la connotación a la que hagamos referencia, si es la del banquete sacramental o es del banquete sacrificial, pues ya usaremos estos términos, pero todos se refieren a los panes eucarísticos. Antes del siglo X no se utilizaba la palabra hostia. Vayan viendo cómo las cosas van cambiando y en el tiempo a partir de cuándo. No se utilizaba la palabra hostia. Probablemente porque antes de ese tiempo la Sagrada Eucaristía se consideraba más a menudo como un sacramento que como un sacrificio. Por lo tanto, los padres usaban expresiones tales como comunión, por ejemplo, que hace referencia al banquete del pan partido para todos, comunión, que en griego se dice sinaxis, o también el término cena, cena, en latín, cena, el término fracción del pan, como aparece también en los Hechos de los Apóstoles, etc. Pero en la actualidad la palabra hostia se utiliza cuando se refiere a la Eucaristía, ya sea como sacramento o como sacrificio. Indistintamente, cuando decimos hostia, entendemos perfectamente que se está hablando de la Eucaristía, entendemos que se está hablando de la víctima del sacrificio, que es Jesucristo el Cordero sin mancha. Entonces, para que miremos estos datos interesantes. En la liturgia se usa para el pan antes de la consagración este término hostia, cuando, por ejemplo, en la plegaria eucarística 1, el canon romano, se decía suscipe Sancte Pater, anc immaculatam hostiam, ¿verdad? Recibe, Padre Santo, esta hostia inmaculada en el ofertorio de la misa. También para referirse a Cristo bajo la apariencia de las especies eucarísticas. En la misa, después de la consagración, se decía unde et memores hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, ya hablando de Cristo que estaba presente en el pan y en el vino, que eran consagrados y que pues hacían presente a nuestro Señor. La palabra hostia probablemente es de origen pagano, derivada de la palabra hostio, que significa golpear, y que se refiere a la víctima ofrecida a los dioses después de una victoria, esta víctima que era golpeada y sacrificada para complacer a los dioses. Pero realmente esta palabra también tiene un origen bíblico, puesto que representa la materia o la víctima del sacrificio. Por ejemplo, si nos vamos al capítulo 29, versículo 36 del libro del Éxodo, Éxodo 29, 36, vamos a encontrar esa expresión, expiationis hostiam, víctima expiatoria, víctima de expiación. Ahí vamos a encontrar ese término. Entonces, aunque alguien pudiera aludir de que el término era utilizado por los paganos, sí, es cierto, porque tenía este sentido victimario de una ofrenda que se daba animal, ¿verdad? Que era matada en honor de la divinidad, pero también en la Escritura aparece el término para hacer referencia a la víctima de la expiación en Éxodo 29, 36. Ahí tienen ese dato curioso. Otro artículo que quiero compartir sobre este tema, que a veces es un conflicto entre los que el pan con levadura o pan sin levadura, que trae aquí la Enciclopedia Católica, es el que aparece bajo el título Asimitas. Asimitas, con Z.
un término de reproche que era usado por los griegos cismáticos, los que se dividieron en el gran cisma de Oriente. Con este término se referían a la iglesia latina, la iglesia en Occidente, que utilizaba pan ácimo. Entonces le decían los griegos a los latinos asimitas, ¿verdad? Estos griegos lo utilizaban desde el siglo XI contra los latinos, junto con los armenios y los maronitas, que celebraban la Sagrada Eucaristía con pan sin levadura. Entonces, los griegos nos decían estos términos en el pasado, a los latinos, a los maronitas y a los armenios. Puesto que el ultraje suele engendrar ultraje, algunos pocos controversistas latinos han replicado atacando a los griegos como fermentarianos y prosimitas, le llamaban así, que usaban pan con fermento o pan con levadura. Ya ven que el ataque viene de los dos lados. Lo que nos falta a veces es la caridad entre los hermanos. Hubo, sin embargo, poca causa para la amargura del lado latino, pues la iglesia latina ha mantenido siempre la validez del uso del pan con o sin levadura para la consagración. Es otra pregunta si el pan que nuestro Señor tomó y bendijo en la última cena era con o sin levadura. Respecto al uso en la iglesia primitiva, nuestro conocimiento es tan escaso y los testimonios tan aparentemente contradictorios que muchos teólogos han declarado el problema insoluble, no tiene solución y no hay que estarse peleando con preguntas tan triviales como preguntarnos cuántos ángeles cabrían en la punta de un alfiler. No tiene sentido estarse quebrando la cabeza con razonamientos para responder a ello. Lo mismo aquí, si Cristo usó o no pan con levadura, al final fue pan de trigo y punto. Es cierto que en el siglo IX era obligatorio y universal el uso del pan ácimo en Occidente, mientras que los griegos, deseosos de enfatizar la diferencia entre la Pascua judía y la cristiana, ofrecían mejor el pan con levadura. Pero ya los vestigios más antiguos, siglo VIII, siglo IX, se ve que obligatorio era el uso del pan ácimo en Occidente. Es sorprendente que Focio, tan alerta en hallar grietas en la liturgia latina, este fue otro que impulsó también el cisma en Oriente, Focio en su momento, este hombre que era tan recio en atacar a los latinos, es sorprendente que no haya hecho uso de un punto de ataque que ocupa un lugar tan prominente en las polémicas de los cismáticos tardíos. Focio, este hombre que quiso hacer pleito y buscar en cualquier motivo pleito para dividir más a la iglesia de Oriente y la de Occidente, no hizo mención al tema de los panes, si con ácimo, si eran ácimos o fermentados para la celebración. No, fueron luego otros cismáticos más tardíamente los que vieron en esto un problema para la unión entre los cristianos. La explicación obvia es que Focio era suficientemente astuto e inteligente para ver que la posición de los latinos no podía ser atacada con éxito. 2 siglos después, la riña con Roma fue reasumida por un patriarca que padecía de escrúpulos no versados, y como un símbolo visible de la unidad católica, había sido la costumbre de mantener las iglesias y monasterios griegos en Roma y algunas del rito latino en Constantinopla. Entonces, en 1053, Miguel Ceruliano, este patriarca de Constantinopla, ordenó que se cerraran todas las iglesias latinas en la capital bizantina y que se expulsaran a todos los monjes latinos. Como una justificación dogmática para esta violenta ruptura con el pasado, promovió el dogma nuevo de que la oblación sin levadura de los francos, de los de Occidente, no era una misa válida. Y uno de sus capellanes, de nombre Constantino, con un fanatismo digno de un calvinista, incluso pisoteó la hostia consagrada. Hasta ese punto llegó el fanatismo entre estos hermanos, lamentablemente, en Oriente, que quisieron dogmatizar como único uso del pan válido el pan con levadura, en contra del pan ácimo. Y entonces, incluso en un ataque de ira, este hombre fanático pisoteó la hostia consagrada. Hasta ese punto. Se los narro para que miremos un poco de historia sobre cómo ha sido esta situación y que cómo estamos llamados a superar estas situaciones que se ven. Por eso aquí invitamos al monje ortodoxo, por eso aquí no tenemos miedo de hablar estas cosas, porque tenemos que tener fija nuestra mirada en el Señor, con una visión crítica de nuestro pasado, pero con una visión esperanzada hacia nuestro futuro, construyéndola en nuestro presente.
Qué hermoso esto que hemos escuchado. Hablamos del pan, ahora digamos unas cuantas palabritas sobre el vino del altar, para ir, como les digo, consolidando nuestros conocimientos en este tema. El vino del altar. El vino es uno de los dos elementos absolutamente necesarios para el sacrificio de la Eucaristía. Este también es un artículo de la Enciclopedia Católica. Para una consagración válida y lícita, debe usarse vinum de vite, ¿verdad? El vino de la vid. Esto es zumo puro de la uva, fermentado natural y adecuadamente, sin ningún químico. Se puede usar vino sacado de la uva seca, siempre que por su color y sabor pueda ser juzgado como vino puro. Puede ser blanco o rojo. Ya vimos en la legislación de la iglesia, no hay un decantamiento por uno o por otro, sino más bien en la praxis se decantan algunas iglesias por el vino blanco para no dejar tanta mancha. Puede ser blanco o rojo, débil o fuerte, dulce o seco. Cualquiera de estos 6 tipos de vino puede utilizarse. Puesto que la validez del santo sacrificio y la licitud de su celebración requieren vino absolutamente genuino, el adquirir solo vinos puros se convierte en una seria obligación del celebrante. El sacerdote debe procurar que sea el vino de la calidad adecuada para la celebración de la misa. Y puesto que los vinos se adulteran con tanta frecuencia como para escapar a un minucioso análisis químico, se puede dar por sentado que la forma más segura de conseguir un vino puro es comprarlo, no de segunda mano, sino directamente de un fabricante que comprenda y respete concienzudamente la gran responsabilidad que implica la celebración del santo sacrificio de la misa. Por eso es que las conferencias episcopales suelen hablar con estas compañías productoras de vino para explicarles un poco cuál es la situación respecto a estas leyes eclesiásticas y las costumbres para poder garantizar un vino adecuado que incluso en la etiqueta va a llevar cierto sello que garantiza la aprobación de la conferencia episcopal para el uso de ese vino en la celebración eucarística. Si el vino se avinagra o se vuelve pútrido o se corrompe, si se prensó a partir de uvas no totalmente maduras, o si está mezclado con tal cantidad de agua que apenas pueda llamársele vino, su utilización está prohibida. No se puede utilizar un vino con estos defectos que he mencionado, según lo que decía el antiguo misal romano, leyes que están vigentes en la praxis de la iglesia. Si el vino empieza a vinagrarse, no es que esté avinagrado, se empieza apenas a vinagrar, o a volverse apenas pútrido, o es el zumo no fermentado de la uva exprimida, sería una grave ofensa usarlo, pero se puede considerar materia válida porque al final de cuentas es vino. Por eso es una ofensa utilizarlo, porque debe haber este cuidado, este amor para con la sangre del Señor en que va a ser convertido este vino. Pero si no hubiera otra posibilidad de conseguir un vino puro, y por un caso de emergencia en persecución o situaciones similares de guerra, entonces se considera materia válida ese vino que apenas se está empezando a vinagrar o a ponerse pútrido, o que es el zumo no fermentado de la uva exprimida, es decir, lo que consideramos mosto. Para conservar los vinos flojos y débiles y para evitar que se agríen o se estropeen durante el transporte, se le puede añadir una cantidad de espíritu de vino, lo que se conoce como brandy de uva o alcohol, siempre que se observen las siguientes condiciones, propone la Enciclopedia Católica, que el espíritu, este alcohol, ¿no?, añadido debe haber sido destilado de la uva, debe ser de uva, no de otro tipo de producto primario, de materia prima, que la cantidad de alcohol añadido junto con la que el vino contenía naturalmente tras la fermentación, no debe exceder del 18% del alcohol, para que no sea un vino demasiado alcoholizado. Y que la añadidura se debe hacer durante el proceso de fermentación, no después, para no agregarle más alcohol al alcohol, ¿entienden? Entonces, se tenían estos cuidados, estos detalles, y por eso la iglesia debe buscar personas expertas, estas compañías expertas, para la fabricación del vino adecuado para la consagración. Entonces,
Esos detalles se los comparto tomándolo de la Enciclopedia Católica. Ahora quiero compartirles también otro pequeño artículo. No es tomado de la Enciclopedia Católica, sino que haciendo mis investigaciones lo encontré interesante, me parece muy bien traerlo a colación en este caso sobre los vinos. Es un artículo que se titula Elaboración de los vinos para consagrar, y que pues está en una página, decimos profana, que pertenece al mundo, de una compañía que elabora estos vinos en Europa, y que la iglesia de las distintas conferencias episcopales pues tienen el trato con ellos para la elaboración del vino de consagrar. Entonces aquí les relato este artículo. Recuerden que siempre las ligas, enlaces o links de cada uno de los artículos que yo les menciono se los pongo en la descripción de los videos para que ustedes puedan consultarlos por ustedes mismos. Los vinos para consagrar se elaboran de acuerdo a las normativas de los concilios de Florencia y el de Trento. Ahí están las normas que han emanado de estos concilios en los cánones, respectivamente, de cada uno, donde se habla de la elaboración de los vinos. Un padre jesuita en 1944 publicó el libro El pan y el vino eucarístico, en el cual se recoge la estricta normativa que regula la elaboración de ambos elementos, del pan y del vino. Los vinos para consagrar deben proceder exclusivamente de vitis vinífera, de cualquier variedad, es decir, de la vid, excepto si proceden de vides salvajes. De las vides salvajes no se ocupan, sino de una vid cultivada adecuadamente, ya con las técnicas agrícolas para esto. Y es que la normativa indica que se prefieren los vinos dulces más que los ácidos, por cuanto los sacerdotes deben beberlo en ayunas, ¿no? Cuando celebran la primera misa, se supone que hay un ayuno eucarístico que se guarda de al menos 1 hora, antes era mayor de 2 horas o más horas incluso desde el día anterior. Entonces se bebía en ayuno, preferente un vino dulce antes que un vino ácido. Y así pues el vino dulce facilita su consumo, pero también se admiten los vinos secos. Una de las variedades de uvas más utilizadas dentro de la elaboración de los vinos para consagrar es la Moscato, gracias a sus cualidades naturales, dentro de las que destaca su poder aromático y su elevado contenido de azúcar, para que vayan viendo incluso cómo se van escogiendo estas vides. El contenido en azúcares de estos vinos debe provenir de forma natural. No se permite la añadidura de azúcares al vino, así como tampoco la adición de mosto o mistelas antes de la fermentación. Sin embargo, se permite la pacificación de la uva. Miren todas las leyes que observan estas compañías para elaboración de los vinos de consagrar. El vino para consagrar debe ser fermentado con levaduras naturales, excepto que exista por algún motivo problemas con el arranque de la fermentación alcohólica, y tampoco está permitido el uso de aditivos como colorantes y conservantes, estos conservantes químicos. Entonces, todo esto se cuida. Miren el detalle, cómo se vigila, y la iglesia, cuando tiene esta visión y esta claridad, cuida los detalles. Se reconocen por llevar la etiqueta con la indicación apto para la Santa Misa. Estos vinos que producen estas compañías, por lo general, llevan este etiquetado, apto para la Santa Misa, vino de consagrar, o con la aprobación de la conferencia episcopal de tal país, llevan estos signos en las etiquetas, para que ustedes, si un día quieren regalarle a la iglesia, a la capilla, a su párroco algún vino de consagrar, vayan a estas tiendas, a las vinaterías, y se fijen en esos detalles para que regalen un vino apropiado. En la actualidad podemos encontrar diferentes vinos para consagrar, tantos tintos como blancos, y es que la Iglesia Católica suele preferir el vino de uvas bien maduras, mientras, por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa se decanta más por el vino tinto, al encontrarle más parecido con la sangre de Cristo. Se fijan, estas productoras de vino de consagrar producen tanto para la Iglesia Latina como para la Iglesia de Oriente. Y va viendo los detalles en ambas iglesias y va vigilando de estos detalles para pues ambas iglesias. Qué hermoso esto, que lo conozcamos. Bueno, con eso termino el detalle sobre los vinos
que producen estas fábricas. Quiero leerles a continuación, ya que este artículo hizo referencia al Concilio de Florencia, el Concilio Tridentino, simple y sencillamente dar lectura también a los cánones del Sacrosanto Sacramento de la Eucaristía del Concilio de Trento, para que miremos qué decía el concilio y para que también observemos por qué la Iglesia insiste en estos detalles. Son algunos cuantos cánones que vamos a darle lectura. El primer canon dice: si alguno negare que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consecuencia todo Cristo, si no por el contrario dijera que solamente está en él como en señal o en figura, como dicen los protestantes, la Eucaristía es solo un símbolo, sea excomulgado. Mandata a la Iglesia. El que sostenga esta herejía, sea excomulgado. El segundo canon dice: si alguno dijera que en el sacrosanto sacramento de la Eucaristía queda sustancia de pan y de vino juntamente con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y negare aquella admirable y singular conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo y de toda la sustancia del vino en la sangre, permaneciendo solamente las especies del pan y del vino, conversión que la Iglesia Católica propísimamente llama transubstanciación, sea excomulgado. O sea, aquellas personas, por ejemplo, como los luteranos en su momento, que sosteniendo la doctrina de la empanación, dicen esto precisamente, que el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, pero que como que cohabitan las dos sustancias, la sustancia pan junto a la sustancia cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, y la sustancia vino junto a la sustancia cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Y entonces esto dice la Iglesia: téngase por excomulgado a esa persona, porque lo que se da es una transubstanciación, hay un cambio de sustancia. Los accidentes, que son las cosas que se observan como la forma, el olor, el sabor, permanecen, pero la sustancia, lo que hace que el pan sea pan, la esencia, eso se transubstancia, cambia, deja de ser pan y ahora da lugar a la presencia real de Cristo. El tercer canon dice: si alguno negare que en el venerable sacramento de la Eucaristía se contiene todo Cristo, el Cristo total, en cada una de las especies, es decir, está presente cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo en el pan, y está presente cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo en el vino. Por eso no hay problema si comulgamos bajo las dos especies, o solo bajo la especie pan, o solo bajo la especie vino. Porque en nuestra fe católica tenemos esta fe firme y clara, y hasta en los milagros se ha comprobado. La presencia del Cristo total. Repito, si alguno negare que en el venerable sacramento de la Eucaristía se contiene todo Cristo en cada una de las especies, y divididas estas en cada una de las partículas de cualquiera de las dos especies, sea excomulgado. Quien no crea lo que cree la Iglesia, sea excomulgado. Cuarto canon: si alguno dijere que hecha la consagración no está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el admirable sacramento de la Eucaristía, sino solo en el uso mientras que se recibe, pero no antes ni después, y que no permanece el verdadero cuerpo del Señor en las hostias o partículas consagradas que se reserven o quedan después de la comunión, sea también excomulgado. Porque hay gente que así también cree, los protestantes, los calvinistas, que decían que no, que Cristo solo se hacía presente espiritualmente en el momento en que se le daba el pan al comulgante, pero que realmente nunca se transformaba el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, sino que era más bien una presencia espiritual en la hostia, con el cual se vivía un sentido de comunidad y de fraternidad cristiana con Cristo, donde dos o más estén reunidos, ahí estaré yo, y hasta ahí se quedaban. Entonces negaban que existía, por ejemplo, la presencia real de Cristo después de las palabras del consagrante, del sacerdote que celebraba, o que existiera la presencia real de Cristo en las hostias guardadas en los sagrarios. Por eso al protestante, ni corto ni perezoso, le molestaba ir y saquear un sagrario y pastear la hostia. No le importaba, porque en su mentalidad, en su doctrina herética, observaban este tipo de pensamientos, que la presencia de Cristo solo era espiritual y en el momento de la comunión. Para que entendamos por qué a veces el actuar de nuestros hermanos esperados o separados
herejes, al final de cuentas. El quinto canon dice lo siguiente: si alguno dijere o que el principal fruto de la sacrosanta Eucaristía es el perdón de los pecados, o que no provienen de ella otros efectos, sea excomulgado. Porque también algunos sostenían que únicamente la Eucaristía era para el perdón de los pecados, que al recibir el cuerpo de Cristo ya se nos perdonaban los pecados, pero que no tenía ningún otro efecto. Recordemos que tiene varios efectos la Eucaristía: de propiciación, de expiación, de acción de gracia, de latría. Entonces todos estos efectos también tienen que ser considerados. El canon sexto: si alguno dijere que en el santo sacramento de la Eucaristía no se debe adorar a Cristo, Hijo unigénito de Dios, con el culto de adoración de la latría, ni aun con el externo, es decir, de postrarnos ante la Eucaristía, y que por lo mismo ni se debe venerar con peculiar y festiva celebridad, ni ser conducido solamente en procesiones según el loable y universal rito y costumbre de la Santa Iglesia, o que no se debe exponer públicamente al pueblo para que le adore, y que los que le adoran son idólatras, sea excomulgado. Personas que han atacado el sacramento también. Aquí estos cánones servían para clarificar el dogma de la Iglesia sobre la Eucaristía. Por eso este concilio de Trento es tan importante en la Iglesia. Es un concilio dogmático, es vinculante. Y como ahora estas cosas no se enseñan, los católicos no las conocen. Y por eso no veneran adecuadamente la Eucaristía. Por eso, como mencioné en otro momento, en Estados Unidos se está perdiendo la fe en la Eucaristía, en la presencia real de Cristo en el pan consagrado, porque no se enseñan estas cosas, pero aquí se las enseñamos para que ustedes las aprendan y las comuniquen. El séptimo canon dice: si alguno se atreviera a decir que no es lícito reservar la Sagrada Eucaristía en el sagrario, sino que inmediatamente después de la consagración se ha de distribuir según la necesidad a los que estén presentes, o dijera que no es lícito llevarla honoríficamente a los enfermos, sea excomulgado. Recuerden que el Concilio de Trento, sobre todo, se le llamó el Concilio de la Contrarreforma, porque estaba dando respuesta a la supuesta y mal llamada Reforma Protestante, que al final fue una revolución herética, pero de reforma no tenía ni un pelo. Entonces, con este concilio se estaba dando respuesta a las herejías protestantes. Y, por ejemplo, los luteranos creían también esto, que Jesús solo estaba presente en el momento de la celebración, entonces no podía haber reserva eucarística, no había sagrario. Se consumía todo el pan que sobraba durante sus imitaciones de celebración de misa que realizaban. Entonces, hay que comprender por qué estas cosas pasaban, por qué la Iglesia decía todas estas cosas, para aclarar. El octavo canon: si alguno dijere que Cristo, dado en la Eucaristía, solo se recibe espiritualmente y no también sacramental y realmente, sea excomulgado. Ya esto expliqué un poquito. El noveno canon: si alguno negare que todos y cada uno de los fieles cristianos de ambos sexos, cuando hayan llegado al completo uso de razón, están obligados a comulgar todos los años, o al menos en Pascua Florida, según el precepto de nuestra Santa Madre Iglesia, sea excomulgado. Gente inventora, ¿verdad? Que dice: no, ¿para qué vas a comulgar? No necesitas comulgar. Tú sé católico, pero reza al Señor y a la Virgen, pero no, ¿para qué vas a ir a misa? No, no comulgues. No te confieses. ¿Para qué? Esa gente ha caído bajo esta sentencia, ¿verdad? Se han alejado internamente, aunque la Iglesia no les haya dicho estás excomulgado, pero ellos mismos se han puesto en esta posición de excomunión, no están en la comunión de fe de la Iglesia. Si alguno dijere, continúa el canon décimo, que no es lícito al sacerdote que celebra comulgarse a sí mismo, sea excomulgado. Porque recuerden la praxis de la Iglesia, solo el sacerdote que celebra la Eucaristía puede darse la comunión a sí mismo. De ahí todos los demás, si hay sacerdotes presentes, si hay diáconos, si hay fieles, debían recibir la comunión de manos del que celebraba, porque es Cristo en ese momento que le está dando la comunión a los demás. Recuerden que para este tiempo la praxis de la concelebración había caído en desuso en la Iglesia latina. Entonces, si había otro sacerdote, entonces asistía a la Santa Misa. Entonces prestaba un servicio de asistencia a la misa al otro sacerdote, pero no celebraba. Entonces recibía de manos del celebrante la hostia en la boca. Y si no prestaba esta asistencia y simple y sencillamente estaba viviendo la misa como sacerdote que es, con su traje coral, pues recibía la comunión de rodillas. Como hemos visto incluso al Papa Juan Pablo II recibir la comunión de manos del cardenal Ratzinger en su momento. Y el Papa arrodillado en su reclinatorio recibir la hostia consagrada. Hoy se mira como escándalo, ay, que un sacerdote le dé la comunión al otro. No, yo voy y por mí mismo tomo la hostia. Se ha perdido estos gestos que también
eran de gran valor y de gran significancia, en tanto en la humildad y en tanto la representación del celebrante como Cristo, que le da la comunión a todos sus hijos, consagrados o fieles laicos en general. Pero bueno. Canon 11º, el último que le damos lectura sobre este particular. Si alguno dijere que solamente la fe es preparación suficiente para recibir el sacramento de la Santísima Eucaristía, sea excomulgado. Y para que no se reciba indignamente tan grande sacramento y por consecuencia cause muerte y condenación, establece y declara el mismo Santo Concilio, que los que se sienten grabados con conciencia de pecado mortal, por contritos que se crean, deben, para recibirlo, anticipar necesariamente la confesión sacramental, habiendo confesor. Y si alguno presumiera enseñar, predicar o afirmar con pertinacia lo contrario, o también defenderlo en disputas públicas, quede, por el mismo caso, excomulgado. ¿Qué se está diciendo acá? Que no solo basta la fe para recibir a Cristo, debe haber la condición necesaria de prepararme en conciencia para recibirlo. Quien comulgue indignamente la Eucaristía comulga su propia condenación, dice la Escritura, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Entonces no basta solo creer que ahí está Jesús. Es necesario confesarse, entrar en gracia, comulgar. Y hay gente que dice, no, me confieso después, comulgo ahorita y me confieso después. No, si yo estoy consciente de que estoy en pecado mortal, me está diciendo el concilio, debo abstenerme de comulgar, buscar primero la confesión sacramental y luego comulgar. Que no es lícito el ir a comulgar estando en pecado mortal con esta mentalidad de que yo después me confieso. No, porque debe estar mi alma preparada para comulgar a Cristo. Y si no estoy convenientemente preparado, mejor no comulgar. No comulgar y esperar la confesión. Muy bien, con eso terminamos la parte del concilio y vamos a finalizar todo este tema del pan y el vino con una información curiosa que es importante conocer, con una información curiosa que algunos fieles se preguntan sobre estas cosas y le voy a dar lectura por eso. ¿Qué hacer si la misa se interrumpe o pasan ciertas cositas en el momento de la misa? Este artículo lo tomo de Liturgia Papal, esta página que siempre les invito en materia de litúrgica a visitar y a leerla porque hay excelentes artículos. Yo les voy a dejar también el enlace para que ustedes puedan visitarla, la página, y leer el artículo completo. Puede suceder que se produzcan involuntariamente accidentes o errores durante la celebración de la Santa Misa. La instrucción general del misal romano ofrece algunas soluciones. También el documento que se llama De Defectibus in Celebratione Missae Occurrentibus, de los defectos que pueden ocurrir en la celebración de la misa, que publicó el Concilium ad Exequandam Constitutionem de Sacra Liturgia el 27 de enero de 1965, ofrece otras soluciones también. Los consejos se basan en la prudencia, el sentido común, la integralidad de la misa y la reverencia al misterio eucarístico. Algunos de esos accidentes y sus soluciones son los que se anotan a continuación. Primero, la iglesia o el lugar donde se celebra la misa es profanado. Se profana ahí la iglesia donde estaba llevándose la misa. Si esto sucede antes de la plegaria eucarística, pues el celebrante se retira del altar. Si es durante la plegaria eucarística, debe continuar la misa. Sí, estaba la misa y no habíamos llegado a la parte de la consagración y se meten unos vándalos o las feministas que andan ahora también atacando la iglesia en mera celebración y van a interrumpir porque van a irse a orinar en la iglesia, a rayar las paredes, pues el sacerdote mejor reverentemente retírese del altar. Si estaba en plena consagración, debe terminar la consagración e inmediatamente consumir las especies eucarísticas y luego irse. Ocurre algo que impida la celebración en ese momento, como una inundación, un ataque, un derrumbe, un terremoto. Si el celebrante aún no consagró las dos especies, se retira. Pero si ya consagró, puede comulgar inmediatamente y omitir todos los demás ritos. Puede llevarse el cáliz y las formas para comulgar mientras sale, para proteger su vida y la de los demás, pero también la integridad de las especies sacramentales. Tercer caso. Si el celebrante muere o enferma repentinamente, estaba ahí celebrando y cae desmayado o le da un infarto, que ya ha pasado, hasta videos hay, de modo que ya no puede concluir el santo sacrificio. Si esto le ocurre entre la consagración del pan y la comunión,
Otro sacerdote debe continuar la misa donde fuera interrumpida. Estaba consagrando el pan y ahí se muere de un ataque del corazón, pues otro sacerdote que esté presente debe continuar la celebración. Si no se sabe dónde se detuvo la celebración, se atiende a la página en la que estaba abierto el misal, a la posición de la hostia u otros signos que permitan hacerse una idea del momento en el que se encontraba. Si se duda si se había hecho o no la consagración, el sacerdote que va a celebrar la repite bajo condición sobre las mismas, sobre la misma materia, bajo condición. Repite en su mente, dice en su mente, si estas hostias no están consagradas, entonces que se consagren bajo condición, lo dice. Si no hay cura, ¿verdad? Si el accidente ocurrió, sigamos leyendo, si el accidente ocurrió cuando el celebrante estaba a la mitad de la fórmula de la primera consagración, no es necesario continuar la misa, porque no se consagró todavía el pan. Si apenas dijo, tomó el pan, lo bendijo de gracia, lo partió y dijo, y se muere ahí, pues no estaba la consagración hecha, pues se interrumpe la misa hasta ese punto. Sin embargo, si sucedió en medio de la fórmula de la segunda consagración, el sacerdote que continúa la misa debe repetir la fórmula de la consagración a partir de las palabras, del mismo modo. Esto sobre el cáliz. Entonces, si se muere a la mitad de la consagración del vino, pues el sacerdote retoma la misa, el que lo vaya a sustituir, pero consagrando desde el inicio el vino, porque no estaba consagrado en ese momento. Si el sacerdote que ha enfermado puede comulgar, el celebrante que continúa la misa le da la comunión. Desde luego habrá que proporcionarle al sacerdote enfermo o herido toda la atención médica necesaria antes de reanudar la misa. Si no había cura para seguir la misa, pues la misa ahí se va a interrumpir. Y si hay algún ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, debe consumir la hostia si fue consagrada. Debe consumir la hostia si fue consagrada y las demás hostias se reservan en el sagrario. Cuarto caso. El sacerdote, después de la consagración, por ejemplo, el comulgar, se da cuenta de que en el cáliz hay agua en vez de vino, un caso que habíamos mencionado. Consagró agua y no vino. Esto puede ocurrir por equivocación cuando se usa vino blanco, sobre todo, por eso es mejor usar el tinto. O una vinajera de metal, ¿verdad?, que viene toda cubierta, señalada con la B del vino y no con la U, bueno, con la V del vino y no con la A, y tal vez el sacristán o el monaguillo invertió la vinajera o se equivocó al depositar el líquido. En este caso, el sacerdote vierte el agua en un vaso y prepara nuevamente el cáliz con vino, le añade la gotita de agua y lo consagre diciendo la parte de la narración que corresponde a la consagración del cáliz, pero sin volver a consagrar de nuevo el pan. Solo dice la instrucción general del misal romano, número 324. Si iba a comulgar, se da cuenta que no era vino, pues en un vaso, toma el vaso, deposita ahí el líquido, lo pone aparte, ese vaso después con agua por el sacrarium de la sacristía se deposita y consagra en ese momento en silencio, consagra solamente el vino. Perfectamente lo puede hacer porque sigue dentro de la celebración eucarística. Quinto, un insecto o cualquier impureza cae dentro del cáliz, se le metió algo al cáliz. Si ocurre antes de la consagración, pues el sacerdote vacía el vino en un vaso. Tras ello pone el cáliz más vino y agua y continúa la misa. Después de la misa vacía el vaso y lo purifica. Si ocurre después de la consagración y puede beber sin repugnancia aquella impureza junto con la preciosa sangre, continúa la misa sin perturbarse. Cayó un zancudito, un sayul, un insectito pequeño, algo así, pues ya. Si es una mosca y se puede sacar con el purificador, se saca. Si siente repugnancia, extrae la impureza, la pone en un vaso y continúa la misa. Después de la misa, se quema aquella impureza y se dispone de la ceniza dignamente. Es decir, saqué con el purificador la impureza, ¿verdad? La mosca no me la iba a consumir, el vino sí me lo debo tomar, pero la mosca no me la iba a consumir, la saqué, y ese purificador que va a estar embebido de la sangre de Cristo y con esa impureza, se debe quemar y la ceniza se echa a la tierra. Se echa a la tierra o se vierte por el sacrarium mezclada con agua. Para evitar este accidente debe cubrirse siempre el cáliz con la palia. Para eso está la palia, la pieza cuadradita que se coloca sobre el cáliz, para que me entiendan, ¿verdad? Después hablaremos de estos elementos. 6. Si cae en el cáliz algo venenoso o que provoca provoca vómito, perdón.
Si sucede antes de la consagración, el celebrante va a vaciar ese vino en vaso. Tras ello ponen el cáliz, más vino y agua, lo ofrece diciendo mentalmente la oración del ofertorio y continúa la misa. Después de la misa, pues va a vaciar ese vaso y continúa, lo purifica. Si cae después de la consagración, cuando ya está presente Cristo, o si ha caído antes y solo se nota después de la consagración, pues el celebrante coloca el vino consagrado en otro cáliz. Luego coloca un nuevo vino en el cáliz, lo ofrece, lo consagra y continúa la misa. Después de la misa introduce un paño en el cáliz para que absorba toda la preciosísima sangre. Ese paño lo coloca en el sagrario hasta que la especie del vino esté completamente seca. Después quema el paño y dispone la ceniza dignamente. Mire cómo se proceden todas estas cosas, hay que saberlas. Lo mismo si cae al suelo el vino, con un purificador que absorba toda la sangre de Cristo, 2, 3 purificadores, los que sean necesarios, y se hace lo mismo, se deposita en un recipiente dentro del sagrario, que se seque bien, y luego se purifique ese recipiente y se queman esos paños que serán purificadores. Para evitar este accidente siempre debe cubrirse el cáliz con la palia. Séptimo caso, algo venenoso toca la hostia consagrada. Ahora es la hostia, no el vino. El sacerdote la pone en otra patena o en un copón y lo guarda en el sagrario. Luego ofrece y consagra otra hostia. La primera hostia se guarda en el sagrario hasta que se corrompa y en ese momento le da un destino digno. Se puede colocar en agua para que sea fácil de que se disuelva. Se coloca en un recipiente con agua para que la hostia se disuelva y luego esa agua a una plantita, ¿no? Octavo caso, si el sacerdote tiene un lapsus y no recuerda si dijo o no las palabras de la consagración. Ya ha sucedido con varios sacerdotes esto. O si por el lapsus dijo las palabras consacratorias del pan al vino o viceversa, dijo invertida la consagración, pues a lo que era vino lo dijo lo del pan y lo del pan lo dijo en el vino. Entonces debe repetir la consagración bajo condición en secreto, no me acuerdo, pero ahí dice lo que es, pues lo hace en voz baja, lo dice todo en voz baja, consagra bajo condición estos elementos y continúa la parte donde se había quedado. Noveno caso, la partícula de la hostia consagrada y mezclada la sangre en el rito de la comunión se queda dentro del cáliz. Ustedes saben que se parte la hostia cuando se presenta el cordero, ¿verdad? Y el sacerdote hace la inyección, agarra una partícula de la hostia y la mete en el cáliz para simbolizar esa unión de ambos elementos, del pan y el vino, que son el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, si esa partícula, después de que sumió el vino, queda ahí pegada en el cáliz, que suele pasar, yo lo he visto, en ese caso el sacerdote lleva la partícula con el dedo índice hasta el borde del cáliz para que cuando bebe el líquido que vierte en el cáliz para purificarlo, pues consume esa partícula, no pasa más, ¿verdad? La consume en el momento de la purificación. Décimo caso, la hostia aparece partida o rota. Si fue antes del ofertorio, el celebrante la retira y toma otra hostia. Si fue después del ofertorio, el celebrante debe consagrarla porque ya ofreció. Ya está, hay una oración de ofrecimiento sobre ese pan, aunque esté roto, pero ya está ofrecida. Si fue después de la consagración y antes de la fracción del pan, pues continúa la misa con normalidad, porque la hostia se debe partir hasta el momento de la fracción del pan y el momento del cordero. El caso 11º, el 11º. La hostia consagrada cae dentro del cáliz. Si solo cayó una parte de la hostia, el celebrante continúa la misa haciendo todos los ritos con la otra parte de la hostia que quedó, ¿verdad? Entonces, en un movimiento la levantó y cayó la hostia en el cáliz, ¿verdad? Entonces, en ese momento, si puede salvar la mitad de la hostia, pues con eso continúa la misa. Si cae la hostia entera, pues el celebrante no la retira del cáliz, pero omite todos los otros ritos que debería hacer con ella, como partirla o presentar el cordero, no lo hace porque ya está ahí. Comulga a la vez el cuerpo y la sangre de Cristo diciendo, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo me guarden para la vida eterna. Y ya lo consume. 12º caso. Por un frío intenso, el vino consagrado se congela. Como en Ucrania que se está celebrando la misa, a veces al aire libre, en condiciones de extremo frío, pongamos, se congela el vino consagrado.
Pues el celebrante rodea el cáliz de paños calientes, ¿verdad? Se humedecen algunas toallitas, algunos paños con agua caliente y envuelve el cáliz de metal para que éste se caliente un poco y haga que el calor derrita el vino. O si es necesario, incluso sumerge con cuidado en un vaso con agua caliente al cáliz junto al altar hasta que la especie se licúe de nuevo y luego continúa la misa, el comulgue, etc. ¿Qué pasa? 13º caso. Me estoy extendiendo unos minutitos, pero es que esto es importante. Se cae alguna gota de la preciosísima sangre, se derrama un poco de vino. Si se cayó en una superficie de piedra o de madera, el sacerdote la recoge con el purificador. Luego lava ese lugar y se deshace dignamente del agua usada para la purificación. Se echa un poquito de agua y con otro paño se seca esa agua, ese paño se sumerge en un recipiente con agua, se deja que es un tiempo ahí para que cualquier gotita de vino, lo que sea, ahí se disuelva y luego esa agua, pues por el sacrarium o en una plantita la desecha, ¿verdad? Y seca bien el paño. Si cayó sobre un paño o en los ornamentos, se derramó, pongámosle, estaba en la misa y se derramó sobre el corporal esta gotita de vino o sobre el purificador, o le cayó al padre en el alba o en la casulla o en una alfombra, pues lava ese tejido las veces necesarias y se deshace dignamente de la usada para la purificación. Pero entonces, si se derramó ahí en el purificador, pues hay que lavar muy bien el purificador de la manera que he explicado, sumergiendo en un recipiente con agua el purificador por un tiempo adecuado, ¿verdad? Unas horas, para que se pueda luego disolver el vino, la sangre de nuestro Señor en el agua, y luego se procede con el agua como ya indiqué. Esto está en la instrucción general del misal romano, numeral 280. 14º, ¿verdad? El número 14 de estos casos. Todo el vino consagrado se derrama antes de la comunión. O sea, hizo un movimiento el sacerdote, no se fijó y tiró el vino, la sangre de Cristo en el altar. Si quedan solo unas gotas en el cáliz, procede a recoger el vino derramado como se ha explicado, continúa la misa y bebe las gotas que quedaron en el cáliz en la comunión. Si no quedó nada en el cáliz, tras levantar el vino derramado, vierte nuevo vino en el cáliz, lo ofrece y lo consagra, y luego continúa la misa en donde se había quedado. Es lícito, se derramó todo el vino consagrado antes de la comunión, ni siquiera el mismo comulgó, no se pudo hacer la inmicción de la partícula en el cáliz, entonces es lícito que se pueda consagrar el cáliz, el vino dentro del cáliz en ese momento. ¿Qué sucede si se cae al piso, al altar, se cae una hostia consagrada o un fragmento, una partícula? Si cayó en el suelo, el sacerdote la levanta con reverencia, lava el lugar y dispone dignamente del agua usada para purificar, como ya se explicó. Si cayó en un paño, tras levantar la hostia con reverencia, lava el tejido con todo el cuidado y se deshace dignamente de la agua usada. Esto está en la instrucción general del misal romano número 280. Para evitar esto, por ejemplo, es importante que se utilicen los platillos o bandejas de comunión para que ni la más mínima partícula caiga al suelo. Yo que detesto sinceramente la comunión en la mano, que tiene una procedencia protestante, como ya lo hemos explicado, porque por desgracia este tipo de práctica ocasiona que más partículas caigan al suelo. Muchas caen al suelo. La gente no tiene cuidado. Yo me fijo cómo agarran la comunión en la mano, así como galleta, como pinza, y las partículas caen al suelo. Eso es un acto de profanación gravísimo, gravísimo. Y si se hace adrede, es sacrilegio. Para evitar eso, mejor la comunión en la boca, de rodillas preferentemente, y con la bandeja de comunión bajo la barbilla del individuo que comulga para que cualquier partícula pueda ser luego purificada. Bueno, pues consumida para purificar la bandeja de comunión. Caso 16. Se encuentra una hostia sobre el altar o en la patena, lo encontramos, o en el piso, que a veces ha pasado. Alguien ha encontrado una hostia consagrada en el piso de la iglesia. Si hay duda si fue consagrada o no, se guarda en el sagrario para ser consumida en la misa después de la comunión del cáliz. La consume el sacerdote. Si estaba ahí en el suelo y fue pisoteada, la gente no se fijó,
se coloca en un recipiente con agua para que se disuelva, se guarda ahí en el sagrario. Una vez disuelta, se dispone del agua como ya expliqué. Último caso, con este concluimos. Faltan hostias para la comunión de los fieles. ¿Qué pasa? Empezó a dar la comunión y se acabaron las hostias del copón. El sacerdote debe ir previniendo esta situación. Y en su caso, partir las hostias para darle, aunque sea un pequeño pedazo a cada fiel, un trozo. Pero suponiendo que las hostias no se puedan partir más, que el cáliz ya está vacío y que es imposible traer más hostias de otra iglesia, en este caso el sacerdote no puede consagrar más pan ni vino. El Código de Derecho Canónico en el Canon 927 estipula que está terminantemente prohibido, aún en caso de extrema necesidad, consagrar una materia sin la otra, o ambas fuera de la celebración eucarística. Como el sacrificio ya fue consumado y completo, porque hasta ya comulgó el sacerdote, no pueden consagrarse nuevas hostias por esa prohibición. En este caso, el celebrante puede ofrecerse para celebrar una misa inmediatamente para los fieles que no han podido comulgar. Es el caso. La comunión espiritual también es válido. Es lo que se puede hacer. Pero pues ya no se puede volver a consagrar en esa misma misa porque ya se consumó el sacrificio. Entonces son los 17 casos que nos presenta liturgia papal y cómo se puede actuar ante ellos, para que los conozcamos y también sepamos qué medidas nosotros poder tomar al respecto. Todos estos artículos que hoy compartí como datos extra y curiosos, se los voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan leerlos con calma, puedan tenerlos y el material esté a mano, a disposición, por si ustedes tienen necesidad de recurrir a ellos para cualquier explicación o catequesis que les toque impartir. Muy bien, con esto finalizamos la sesión. En cuanto a la exposición que yo hago, les invito a suscribirse a este canal, a activar la campana de notificaciones, Misterio de Fe, para estar pendiente de las publicaciones que semanalmente hacemos. Visiten nuestros otros dos canales, el de Espiritualidad Católica, Santo Debo Ser, el de Doctrina, Creo Señor Yo Creo. Síganos en nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20, escúchenos por Spotify y también pues apóyennos, si es su voluntad, de forma económica, pues a esta comunidad para seguir pues trabajando en pro de ustedes y comprando los materiales que nos hacen falta para mejorar la calidad del material que producimos. Toda la información en la descripción de cada video. Muy bien, hermano Osvaldo. Hermano Osvaldo, no sé si hay algún comentario en YouTube. Si está alguno por ahí, dele lectura, por favor. Sí, ya hay algunos. El primero es de parte de Andrea Garro. Dice: buenas noches, hermanitos, desde Costa Rica. Aprovechando todo recurso que Dios con tanto amor nos regala a través de sus amados hijos, los sacerdotes, a quienes guarde con celo y dignidad. Muchas gracias, hermana Andrea, también por su comentario. Pues eso es lo que hacen, ¿no? Aprovechar esta formación es lo importante, es lo que queremos. Por eso nos esforzamos por producir estas catequesis, aunque son largas, tensas, yo lo sé, pero nos esforzamos para que ustedes tengan el material a mano, para que puedan recurrir a él y servirse de él. Con este espíritu investigativo que yo siempre les he dicho, no se queden con lo que nosotros les decimos acá. Investiguen por su cuenta, fórmense, profundicen los conocimientos, porque esto deviene en provecho de ustedes y para bien de las personas que nos rodean, porque les podemos formar también a ellos. Y es una obra de caridad espiritual formar, instruir, enseñar al que no sabe. Así que, manos a la obra. Muchas gracias, hermana Andrea, hasta Costa Rica, a usted, a su familia y a sus hermanos de ese bello país. Siguiente. El siguiente es de parte de Elizabeth Mendoza. Dice: buenas noches a todos. Gracias, hermano, por esa sesión tan importante a nuestra fe. Desafortunadamente, aún es muy común encontrar gente que no conoce o no sabe qué o quién es el Santísimo Sacramento, mucho menos cómo portarse delante de él. Es triste verlo cada semana en jueves de adoración. Sí, hermana Elizabeth, saludo también para usted hasta acá en México. Concuerdo totalmente con su persona. Esto es una desgracia, así lo catalogo yo en la iglesia, una desgracia que acontezca en nuestros tiempos, que con tanta información que tenemos a mano, con tanto esfuerzo que hacen los hermanos sacerdotes por formar al pueblo, todavía se vean estas situaciones de irreverencia. ¿Cuánta gente visita a Jesús Eucaristía expuesto en el ostensorio y entra y sale como si nada?
sin el mínimo gesto de reverencia, sin el mínimo pudor, están en las bancas chateando, llamando, atendiendo esas llamadas telefónicas frente a Jesús sacramentado, con audífonos puestos, escuchando música y no sé qué tantas cosas. A veces el sacerdote permite esto también, fomenta esta actitud cada vez menos sacra, porque yo he visto, por ejemplo, que se hizo la bendición con el Santísimo, terminó de dar la bendición el sacerdote, y va a reservar, está Jesús todavía expuesto, pero como ya se dio la bendición, ya la gente se levanta, algunos se retiran, y Jesús todavía está expuesto, ni siquiera ha sido trasladado hacia el sagrario y la gente ya da la espalda y le vale. Qué actitud poco reverente, poco cristiana, y qué gran falta de amor para con nuestro Señor cuando eso acontece. Y el sacerdote que no trata de corregir esta actitud en su pueblo, peca gravemente contra el Santísimo Sacramento. Se lo digo, peca terriblemente. Oremos por nuestros sacerdotes también. Muchas gracias, hermana Elizabeth, por su comentario. Siguiente. El siguiente es de Ángel Hernández. ¿De Dice, quién? buenas noches, hermano. Es triste ver que pocos sacerdotes se preocupan por evangelizar para que los fieles no cometan tantos errores. De Ángel Hernández, ¿escuché bien? Sí, así es. Hermano Ángel, muchas gracias también por su comentario. Y sí, también concuerdo con su persona. A veces las fallas vienen desde arriba. Cuando el sacerdote no se preocupa por formar a su comunidad, por instruir al pueblo que el Señor le ha encomendado a través del obispo, pues estas cosas se van viendo. Si el sacerdote permite que la gente ande en el templo como que fuera un parque, que todo mundo se suba al presbiterio, que se apoyen en el altar, que jueguen dentro de la iglesia, que brinquen, aplauden, bailen dentro del templo, ¿qué podemos esperar? Si permiten esto, poco a poco va a ir muriendo nuestra fe y sagrada religión católica en las sociedades actuales. Y lo estamos viendo. Somos la generación que está presenciando cómo la iglesia va pereciendo poco a poco y va a llegar hasta reducirse a ese puñado que tantos santos han profetizado, a ese puñado de fieles que observen y amen a Dios y a la iglesia, porque el resto, pura pantalla o ya no existirán más. Lamentablemente eso sucede. Oremos por nuestros pastores. ¿Hay algún otro comentario? Y uno último de parte de Elizabeth Mendoza, que comenta al respecto de las sesiones informativas. No, hermano, no son largas, al contrario, hace falta tiempo para saber más de nuestra fe. Bendecida noche a usted y a todos. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias por sus palabras que alientan, ¿verdad? Este trabajo. Pues sí, yo hago maromas aquí para ajustar el tiempo y que las sesiones duren por lo menos una hora exacta para que pues no se me aburran mucho, porque pues yo sé que cansa, ¿verdad? Yo sé que cansa. Y comentaba esto con el hermano Osvaldo, ¿verdad? Que a veces buscamos videitos express que en un minuto nos digan las cosas, ya si dura un minuto y medio ya nos sofocamos, nos desesperamos, porque estamos acostumbrados a esta sociedad de la premura, de la prisa, de la precisa. Ya no queremos tomarnos el tiempo de la reflexión, de la paciencia, del silencio. No, contemplar que nada, ya lo queremos todo rapidito, al express, el estilo express. Pero eso ¿qué nos deja? Un minutito y sí, ya, ¿y qué? Aquí estamos dando formación sólida, con bases históricas, litúrgicas, magisteriales, para que lo que ustedes adquieren de conocimiento tenga fundamento y lo puedan compartir. Yo vi un videito de un minutito que no me dijo nada. ¿Qué gano con eso? Sí, que el Padre Nuestro se reza con las manos juntas. Ya, del minutito. ¿Pero y por qué? ¿Dónde está el fundamento? ¿Por qué no con las manos extendidas? Tengo que tener un tiempo propicio para poder analizarlo. Entonces, por eso es que a mí me gusta producir estos videos que aunque un poco largos, pero va a quedar el material en YouTube. Tal vez ni yo lo he de ver, tal vez me muero antes, no lo sé, pero le va a servir grandemente a muchas personas después. Yo así lo espero, porque le encomiendo a Dios cada sesión que hacemos, ustedes lo oyen en la oración, para que sea todo para su gloria y para bien de la comunidad y de la iglesia. Ayúdenos a difundir este material para que sea de provecho a más hermanos. No sé si hay algo más por ahí. No, ya ninguno. No sé si en Zoom había alguien conectado que quiera participar. Hermana Marcela, no sé si va a opinar o decir algo. Encienda su micrófono, por favor.
Ya, Padre, pues agradecerle infinitamente por estas enseñanzas. Me tardé porque no tenía la aplicación de Zoom, pero siempre he dicho que vale la pena para seguirnos formando. Y este tema tan interesante, pues no sé, nunca me imaginé que fuera realmente esa minuciosidad, esa forma tan selecta de hacer el pan y el vino que muchas personas desgraciadamente no conocen, y aparte de la ignorancia que tenemos, que no valoramos realmente quién está en esa pequeña fracción de pan, ¿verdad? Y con el amor que se hace, porque no cualquier persona realiza también el, el material con el que se hace, ¿no? Y ojalá, pues algunas personas se preocuparan por, así como usted, por seguirlo difundiendo, ¿no? Yo trataré de hacerlo difundir a más personas porque es muy importante que nos enamoremos de esa fracción de pan que no nada más representa un pedazo, sino es nuestro Señor. Y creerlo es amarlo y venerarlo y de alguna manera respetarlo, ¿verdad? Porque no respetamos muchas veces ni tomamos en serio, a veces por costumbre acudimos a misa y tomamos la Santa Eucaristía como si fuera nada más parte del ritual, sin saber realmente lo importante que representa nuestro Señor en nuestro corazón, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que esa fracción de pan no se va como un simple alimento al estómago, sino que se va a nuestro corazón. Gracias. Muchas gracias, hermana Marcela, también por su comentario, por su opinión. Y pues esperemos que todo esto se difunda, no para ganar fama, ¿verdad? Es lo que le digo a la gente, yo no ando buscando fama. Si Dios me concede la gracia de la ordenación y el obispo tiene a bien mandarme a celebrar bajo de un árbol de mango, ahí con mucha solemnidad, pero con mucho gusto, ahí en lo secreto, donde solo Dios ve, ahí voy a celebrar. Porque lo importante es eso, amar a Cristo. No estamos buscando aquí un lugar, una posición, sino un servicio. Que Dios se sirva de nosotros como Él quiera. Que se sirva de nosotros como Él quiera. Pues muy bien, agradezco los comentarios de todos ustedes. Vamos a finalizar entonces nuestra sesión con la oración. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, queremos darte infinitamente gracias por habernos permitido concluir esta sesión formativa. Que todo cuanto hemos aquí abordado te glorifique a ti, sea para bien de la comunidad. Ponemos en tus manos estos proyectos, que todo lo que hacemos te tenga a ti como a su fuente y tienda a ti como a su único fin. Y también decimos, Señor, bendito sea nuestro Señor Jesucristo en el santísimo sacramento del altar, adorado, ensalzado y glorificado por siempre. Que todos los santos, en especial la Virgen María y los ángeles, le adoren en el cielo y la iglesia en la tierra. Y que toda rodilla se doble ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el cielo, en la tierra, en los abismos y en todo lugar. Que a ti sea el honor y la gloria por siempre. Amén. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra requis insides diaboli esto presidium. Impere dili Deus supplice te precamur, tuque princeps militiae celestis, Satan aliosco spiritus malignos, quia perditionem animarum prevagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Angele Dei qui custos es mei, metivi commissum pietate superna, illumina, custodi, rege et governa. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me lo bendiga y me lo guarde.